Dice la palabra del Señor en Hebreos capítulo 1, verso 1, y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén y amén. Esta epístola que trata del sacerdocio de Cristo, hebreo, la epístola a los hebreos de autor desconocido. Incluso algunos dicen que no debería llamarse epístola porque no es una carta. Cuando usted ve las otras cartas de Pablo, de Pedro, del apóstol Judas, todas comienzan con un encabezado saludando primero. Pero aquí vemos que comienza inmediatamente hablando, ¿cierto?, de Jesús. No hay un saludo o salutación, como se dice, ¿cierto?, en aquel tiempo. Entonces se cree que no es una epístola, sino más bien es un mensaje que fue dado por algún creyente de autoridad y que fue escrito, ¿cierto?, e incluido acá en el Nuevo Testamento. No se sabe su autoría. Por eso es un libro anónimo. Porque Pablo, cuando escribe, dice: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. En otras epístolas, Pablo se presenta, ¿cierto?, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses. Pablo se presenta siempre, pero aquí no se presenta un autor. Por lo tanto, es válido creer que posiblemente no fue Pablo el autor, o posiblemente sí. Algunos creen que después de tanto sufrimiento, Pablo, él prefiere desaparecer y ya no defender su apostolado, simplemente escribe Hebreos, ¿cierto?, de esta manera para darle la gloria a Dios. Pero no lo sabemos. Algunos creen que pudo haberla escrito Apolos, que era un hombre elocuente y poderoso en las escrituras, que conocía las escrituras. También algunos creen que pudo haber sido Bernabé, que era un levita de Chipre, por lo tanto era un hombre con autoridad, porque conocía el sacerdocio levítico del Antiguo Testamento y podía hablar con mucha libertad. Otros creen que pudo haber sido Lucas, el médico amado, pues su forma de escribir se parece mucho al libro de los Hechos. La verdad es que no sabemos quién escribió los Hebreos. Y su autoría ha sido un tema de debate hasta este día. Porque en algunos lugares el lenguaje es como si fuera Pablo, ¿cierto? Incluso al final de la carta, en el capítulo 13, verso 23, alude a Timoteo y entonces se relaciona. Dice: ¿quién más andaba con Timoteo sino Pablo? Pero también Bernabé conoció a Timoteo. También Lucas conoció a Timoteo. Lo importante no es tanto quién la escribió. Lo importante es que fue insertada en el Nuevo Testamento y fue inspirada por el Espíritu Santo. Ojo, eso es lo importante. Fue inspirada por el Espíritu Santo. Y toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea, lo que estamos viendo es una palabra netamente de Dios, una palabra del Espíritu. Algunos creen que esto era simplemente es una cierta epístola, ¿cierto? Algunos creen que es una epístola que va destinada a los hebreos, a los judíos hebreos. Pero si solamente era para los judíos, no serviría para nosotros. Yo creo con todo mi corazón que este mensaje de Dios es para todos nosotros. Es para la iglesia, es para los creyentes. Y era tan necesaria porque esta carta fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén, antes del año 70, porque en ese momento el templo seguía en pies y el motivo fue la necesidad de una exhortación especial a los lectores hebreos que habían creído en Jesús. Algunos todavía estaban un poco vacilantes y tenían dudas, porque habían algunos judaizantes que querían judaizar el cristianismo. Hasta el día de hoy, cuidado con todo eso que usted ve en la internet, cuando te dicen la Reina Valera tiene muchos errores. Cuidado con esa gente que te dice, no, es que no podemos confiar porque la Reina Valera fue escrita, ¿cierto? Y esta traducción por Cipriano de Valera y tiene tintes romanos y griegos, por lo tanto podrían estar tratando de helenizar, ¿cierto? Y meter doctrinas más bien helenistas, griegas, romanas. Pero si alguien viene y te dice que esta Biblia que nosotros tenemos está mal escrita, ¿cómo vamos a hacer apología? O sea, ¿cómo vamos a defender nuestra fe? Si cuando queramos citar la Biblia ellos nos va a decir es que eso no dice lo que quiere decir. Se te crea un problema, se te crea una confusión. Yo creo que lo que tengo en mi mano es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Que la Biblia no contiene la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Que por ella murieron mártires, por ella fueron quemados algunos en la hoguera, por ella algunos sufrieron la pérdida de sus bienes y algunos decapitados. Que la Biblia es la palabra del Señor. Bendita palabra de Dios. Yo no sé cuánta gente que hoy me escucha dice, gloria a Dios que podemos tener la palabra. Entonces los judaizantes querían que los que habían creído en Cristo volvieran al judaísmo. Entonces, ¿qué trata de hacer el autor del libro de los Hebreos? Demostrar que Jesús es superior a todo aquel culto judío que ellos habían conocido. Y comienza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas. Coloca claramente que Dios habló en otro tiempo y muchas veces, de muchas maneras, a sus padres, a los hebreos, a los judíos. Y le habló de muchas maneras. Y luego coloca la diferencia. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ahora, los postreros días comienzan desde que Jesús viene a la tierra. De ese momento se les llama los postreros días. Entendemos claramente que nosotros estamos viviendo en tiempos postreros a los de Cristo, desde luego, pero todo comienza cuando Cristo viene. Por eso cuando Juan el Bautista dice, aleluya, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, y dice que el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego. Está hablando de una época que es la época de Cristo, de la iglesia. Entonces, dice la Biblia que en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o en el Hijo, a través del Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Es el Hijo de Dios. Es el unigénito
Es el unigénito, significa que el único que tiene, ahí habla la palabra, podríamos decir una palabra compuesta de uno, único, génito, que tiene los genes. Podríamos decir que Jesús es Dios porque es el único en su clase que tiene los genes de Dios. Es el unigénito, para simplificar un poco, que Él es Dios, que Él no es criatura. Como dicen los testigos de Jehová, ellos creen que Jesús es el arcángel Miguel del Antiguo Testamento que fue ascendido como hijo. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que Jesús es Dios. Así que cuando usted hable con un testigo de Jehová, para que acorte toda la conversación, lo primero que diga: nosotros creemos que Jesús es Dios. Ellos van a tratar de rebatirle. Incluso le dirán: es un Dios, pero no es Dios. Solo hay un Dios. Claro, solo hay un Dios en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El versículo más claro está en el capítulo 1 de Juan, verso 1, dice: en el principio era el verbo, griego logos, arameo menra. El logo también es una designación de Dios en los targúmenes. Significa un pensamiento, un concepto expresado, que está diciendo que es Dios. En el principio era el verbo, Jesús, y el verbo era con Dios, estaba con el Padre, y el verbo era Dios. Al mismo tiempo, Él era Dios. Entonces, cuando usted lee Génesis 1:1, en el principio Dios, con ese al final, Dios es plural. Ahí está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo, porque dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y luego viene y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí está la Trinidad. Entonces, Jesús es Dios. Dicen estos postreras: Dios nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, el universo fue creado a través de Jesús. El Padre creó el universo a través de Jesús, por Él. Por Él fueron hechas todas las cosas. Vemos en Colosenses 1:15, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. No dice que Él fue creado, no, en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visible e invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ese es Jesús. Precioso Señor. Todas las cosas en Él subsisten. Antiguamente Dios le había hablado a Israel, a sus padres, a través de los profetas, pero en este postrero tiempo nos habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El verso 3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Si hoy día vivimos porque Cristo vive, si el universo sigue, aleluya, en pies, la creación es porque Dios sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Pero acá dice: y habiendo purificado nuestros
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, porque ese Cristo vino, murió por nuestros pecados. Sí, amigo, murió por ti, donde quiera que me escuche. Este es el misterio más grande. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios mismo fue manifestado en carne. Pedro dice, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria, de gracia y de bondad y de verdad. Este Cristo glorioso es el Dios hecho carne, que bajó los escalones de la mansión celestial para venir a este mundo lleno de miseria, lleno de pobreza, lleno de enfermedad, lleno de pecado. Ese Cristo vino a morir por ti, vino a morir por mí. Yo no sé dónde me estás escuchando, pero quiero decirte, ay, santo Dios, quizás has pensado quitarte la vida y piensas que la única solución es quitarte la vida, como lo hizo hace un tiempo un padre con sus hijos. Dijo, la única solución es quitarme la vida. Yo quiero decir que hay un remedio, hay una respuesta, hay una esperanza. Y esa esperanza se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y arde mi corazón en este momento, porque Dios me hace predicar el santo evangelio. Él purificó nuestros pecados, muriendo en una cruz. Él dijo, mi vida nadie me la quita, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y dice la Biblia que al tercer día se levantó de los muertos y hoy está vivo. Hoy Él está vivo, sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nuestros pecados. El autor de los Hebreos dice que Él, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra del Padre en las alturas. Purificó nuestros pecados por medio de sí mismo. Él nos purificó, Él nos lavó, Él nos limpió. Por lo tanto, tú tienes que entender que no hay nadie más grande que Él. Hebreos 1:4 dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Lo que dice el autor de los Hebreos es que esta gente tiene que entender que Jesús es superior a los ángeles, que Él no es el arcángel Miguel, que no es un ángel ascendido al estatus de hijo, que Él es el creador, que Él es el principio de la creación de Dios, que no hay nadie superior y Él es superior a todos los ángeles. Me recuerda al Señor en este momento, cuando Moisés va en el desierto, camino a la tierra prometida, y Dios se enoja tanto con el pueblo y le dice, Moisés, yo los voy a introducir a la tierra prometida. Yo les voy a dar toda esa tierra que fluye leche y miel, pero yo no voy a ir con ustedes. No sea que me enoje en el camino por la dureza del corazón y lo destruya. Pero no te preocupes, voy a enviar a mi ángel. Él va a pelear por ustedes. Él va a ir. Y Moisés dice, Señor, si tu presencia no va conmigo, tú puedes enviar, estaba diciendo, tú puedes enviar una legión de ángeles. Tú puedes enviar los serafines, los querubines, los arcángeles. Pero a mí no me importa la presencia de los ángeles. Lo que yo quiero es que tu presencia, que tú personalmente, dijo Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de este lugar. Prefiero el desierto con tu presencia que la tierra prometida sin tu presencia. Porque Él es superior a los ángeles. Porque Cristo es superior a los ángeles. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, nunca. Dios le dijo a un ángel, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado
hoy. Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Qué lindo. En otras palabras, Él es el Hijo de Dios. Él fue engendrado. Está hablando de ese momento cuando fue engendrado en el vientre de María. Por eso dice cuando lo introduce en el mundo. Algunos dicen entonces si fue engendrado, entonces Él no es Dios, porque fue creado. No, Él era antes. Él dice antes de Abraham yo soy. Él fue engendrado para entrar al mundo. Y cuando dice, introduce al primogénito en el mundo, dice, adórele todos los ángeles de Dios. ¡Qué tremendo! Adórenle, por eso cuando los pastores guardaban la vigilia de la noche, dice que de repente se apareció en el cielo un resplandor de gloria y una multitud de ángeles que decía, gloria a Dios en las alturas. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres, buena voluntad para con los hombres, porque os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Los ángeles lo adoraron. Oh bendito, porque Él es superior a los ángeles. Escúchame bien, los ángeles son sus ministros. Los ángeles son llamas de fuego. Pero ¿qué dice del Hijo? Verso 8 dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo, del siglo, cetro de equidad, es cetro de tu reino. Tu trono, dice del Hijo, oh Dios, lo llama Dios porque Él es Dios. Yo quiero decirte a ti que me estás escuchando, que Jesús es superior a los ángeles. Un ángel no entiende al ser humano. Un ángel no sabe lo que es dolor. Un ángel no sabe lo que es el dolor, la debilidad, el frío, el hambre, el cansancio, la tentación del pecado. Pero Jesús conoció todas nuestras debilidades. Escúchame bien, Jesús conoció todas nuestras debilidades porque se hizo hombre. Se hizo hombre. Por eso es que Él te entiende. Él entiende al que sufre. Él entiende al que llora. Él entiende al que ha sido traicionado. Él entiende al enfermo. Él entiende al que sus amigos los han abandonado. Él te entiende. Porque si los hijos participaron de sangre y carne, Él también participó de sangre y carne. Incluso Él participó de la muerte para destruir a través de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Amigo, donde quiera que tú me estés escuchando, te tengo una buena noticia. Escúchame bien, me quedan minutos nomás de prédica. Nadie te amará tanto como Jesús de Nazaret. Nadie te entiende. Él entiende al ciego, porque cuando lo tomaron prisionero, los soldados romanos le hicieron una corona de espinas, le incrustaron en sus sienes. Y dice que le golpeaban con una caña y alguien le vendó los ojos y decían, si eres profeta, adivina quién te golpeó. Y lo golpeaban. Él entiende al ciego. Él entiende al mudo que no se puede defender, la impotencia de no hablar. Porque Él fue como cordero mudo, no abrió su boca delante de los que le trasquilaban, delante de los que lo azotaban. Él entiende al mudo. Él entiende al que ha sido traicionado,
Quizás tu cónyuge te traicionó. Las personas que más amaste te traicionaron, porque él fue traicionado por uno de los discípulos más amados de él. Él entiende al que no se puede mover, que está estático, al que está quizás en una silla de rueda y está vegetal, porque los clavos lo sujetaron en una cruz. Pero todo lo hizo por amor. Él es superior a los ángeles, porque ningún ángel entregó su vida por ti, pero Jesús murió por ti. Amigo, yo no sé dónde tú me estás escuchando. Quizás vas en tu camión, quizás estás en la feria, pero Jesús hoy día se revela a ti. Y me gustaría ofrecer una oración para todos los que me escuchan. Ay, santo Dios, yo siento la presencia de Dios. En su casa, o donde quiera que estés. Si nunca le has entregado la vida a Jesús, me gustaría que repitas esta oración, si me puedes ayudar. Repítela, repítela. Vas a recibir a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Di conmigo: Señor Jesús. Señor Jesús, He escuchado tu palabra. he escuchado tu palabra, Y al ver tu sacrificio por mí y al ver tu sacrificio por mí y tu muerte en la y cruz, tu muerte en la cruz, me siento conmovido. me siento conmovido. Te pido, Señor, Te pido, Señor, que perdones mis pecados, que perdones mis pecados, que me laves con tu preciosa sangre. que me laves con tu preciosa Yo sangre. te recibo, Señor, Yo te recibo, Señor, como mi único como mi único y suficiente y suficiente Señor y Salvador. Señor y Salvador. Inscríbeme Inscríbeme en el libro de la vida. en el libro de la vida. Desde ahora, Señor, Desde ahora, Señor, yo soy salvo. yo soy salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Qué lindo. Que esta palabra pueda bendecir tu vida. Mañana vamos a seguir con la segunda parte del libro de los Hebreos. Cristo superior a los ángeles. Yo no sé dónde me estás escuchando, pero quiero decirte que Cristo te ama. Que Cristo te ama. Bendito sea el Señor. Yo podría ser un profesor y dar clases sobre el libro de los Hebreos, pero siento que hay mucha gente que necesita escuchar de Jesús. Yo entiendo que tú necesitas a Jesús en tu vida. Él es el creador. Él es la imagen del Dios invisible. Él te ama. Y donde quiera que me escuche, recibe la bendición. Quiero en este momento dejar estos minutos y quiero que usted, que por favor no se vaya todavía, me quedan poquitos minutos, me ayude a orar por todos los enfermos, por todos los que están sufriendo, por todos aquellos que en este mismo momento se han apartado de la fe también. Padre, he predicado tu palabra, quizás con muchas imperfecciones, lo quiero hacer lo mejor posible. Pero Señor, yo sé que tu gracia es la que toca. Gracias por los que hicieron la oración conmigo. Pero ahora oro por los enfermos. Hay gente que está enferma, hay niños que tienen COVID, hay gente que tiene cáncer, hay gente que tiene familias sufriendo en otros países. Yo quiero orar por ellos y quiero bendecirlos, aquellos que están descarriados del redil como una oveja, que se acerquen a ti. Poder de Dios fluye sobre ellos. Tócalos, tócalos. Ahora, recibe bendición de Dios. Y en el nombre de Jesús los enfermos sean sanos. Los enfermos se levantan ahora. Los caídos son restaurados. En el nombre de Jesús. Amén. Nos encontramos en el culto de las 7:30. Venga a gozarse con nosotros acá. Que Dios te bendiga. Chao, chao, bendiciones.